Muy bien. El siguiente tema entonces es generación de variables aleatorias. Ya estuvimos hablando de que podemos generar números aleatorios en el intervalo 0,1, números que tienen siempre la misma probabilidad de ocurrencia. Pero la idea es usar estos números aleatorios para modelar algún fenómeno de la vida real, algún fenómeno de naturaleza estocástica de la vida real. Y la verdad es que a mí no se me ocurre ninguno que podamos modelar con esa distribución uniforme entre 0 y 1. Sí podemos usar distintas distribuciones de probabilidad, la normal, la exponencial negativa o la misma uniforme en otros intervalos, para con eso sí intentar modelar otros tipos de fenómenos. Vamos a usar como base estos generadores de números aleatorios para generar variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Ahora vamos a hablar de estas tres: la uniforme, la normal y la exponencial negativa. El cómo llegamos de los números aleatorios a una fórmula que nos permita obtener variables con distintas distribuciones, lo pueden ver en estas filminas que están en el aula virtual y también en las clases teóricas con el ingeniero Castro. Nosotros nos vamos a limitar a aplicar las fórmulas. Por ejemplo, para la distribución uniforme, podemos generar números con distribución uniforme en el intervalo A, B, a partir de un número aleatorio U en el intervalo 0, 1, usando esta fórmula: X igual a A más U por B menos A. Fíjense que cuando U valga 0, la variable aleatoria va a valer A, el límite inferior, y que cuando U valga 1, está bien que es abierto, pero supongamos que vale 1, la variable aleatoria va a valer B, el límite superior del intervalo con el que queremos trabajar. Bueno, vamos a ver primero, antes de seguir, vamos a ver cómo implementamos esto. Si nos venimos acá de nuevo, ahora estamos en Python. Acá armé otro script llamando a el script anterior de métodos congruentes para usar estos generadores, particularmente este. Y acá he creado una función que tiene como parámetros A, B y R. A el límite inferior del intervalo, B el límite superior del intervalo y R un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué tenemos que verificar? Que el límite superior sea mayor o igual que el límite inferior. Si esa condición se da, entonces devolvemos A más R por B menos A. Vamos a ir analizando este. Igual que en el ejemplo anterior, he creado una función test definiendo primero las constantes del método congruente mixto, que son los mismos números que había en el método anterior, son los mismos valores, y un par de constantes para la distribución uniforme, que pueden ser cualquier número, no necesariamente tienen que ser positivos. Por ejemplo, podemos hacer menos 1.23 como límite inferior y 2.45 como límite superior. El tamaño de la muestra, de nuevo, 1 por 10 a la 5, o sea, 100.000 elementos. Y ahora
vamos a llamar a distribución uniforme, a esta función, pasándole los parámetros a, b y x sobre m. ¿Por qué? X era este número grande, ¿no? El que estaba entre 0 y m, que lo genero mediante el método congruente mixto, que estudiamos hace un rato. Pero para la distribución uniforme necesito que el número aleatorio esté en el intervalo 0, 1. Por eso hay que dividirlo por m. Esto es por la forma en la cual yo lo programé, ¿no? Ustedes tranquilamente podrían hacer que este método o que esta función devuelva x y r tranquilamente y usan uno de los dos nada más. Bueno, y vamos a graficar usando la misma plantilla que usé la vez anterior. Generamos esto. Epa, esto no es lo que quería ver. ¿Por qué? A ver. Distribución uniforme AB. Pero esto es una distribución normal. Bueno, como les estaba diciendo, hay que guardar los cambios, no se olviden, y ahí tenemos la distribución de probabilidad graficada en el intervalo que le habíamos dicho, menos 1.23 a 2.45. Por supuesto, podemos cambiar estos valores, ¿sí? Decir, bueno, desde menos 1.23 hasta 24,5. Fíjense que es bastante rápido el método, está generando 100.000 de estos números. Profe, no guardo. No guarde los cambios. Estoy... Ahí tenía el autosave, profe. ¿Dónde está? Control S, si no, pero. Bueno, no, pero la verdad es lo del autosave me interesa más. Bien, ahí estamos entonces viendo la densidad de probabilidad entre los valores que le habíamos pedido, menos 1.23 y 24.5. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Nos venimos acá. Yo lo que hice fue esta hoja, que es la hoja donde habíamos armado el método congruente mixto, la dupliqué, botón derecho, mover o copiar, la dupliqué, creé una copia y la puse acá y le cambié el nombre, generador de distribución. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar los nombres que ya creé, ¿sí? Quiero aprovechar lo que ya hice. Entonces, tengo el generador acá. Ahora, voy a crear un par de constantes que se llame de la distribución uniforme, con los parámetros de la distribución uniforme. Parámetros dist unif A y B. A podemos poner, no sé, menos 10 y B 20. Para hacerlo más, que se vea más tranqui. Botón derecho, definir nombre, guión bajo A unif, A de uniforme, para esta página, para esta hoja, y B, guión bajo B unif, también para esta hoja solamente. Y ahora podemos venir acá y hacer dist unif. Y acá habíamos dicho que la fórmula era A más el random por B menos A. A más el número aleatorio por B
menos A. Muy bien. Una forma de verificar que esto que estamos haciendo está bien es poner acá un 0, nos vamos al límite inferior, o escribir un 1 y nos vamos al límite superior. Ahora, botón derecho para abajo, y ahí generamos los 1000 valores que siguen una distribución uniforme en el intervalo menos 10, 10. Ahora, si queremos hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho antes con los números aleatorios, botón derecho, definir nombre, podemos llamar guión bajo distribución uniforme en este ámbito, y ahora, donde habíamos calculado, por ejemplo, la media y la varianza, vamos a cambiar y vamos a poner distunif, y aquí también distribución uniforme, teniendo en cuenta que los valores esperados ahora no son los mismos. Recién vimos, por ejemplo, que la varianza se calcula como B menos A elevado al cuadrado dividido 12. ¿Sí? Y que la media se calcula como el valor máximo, más el valor mínimo dividido 2. Estos son los valores esperados según la teoría, 5 y 75. Estos son los valores de nuestra muestra, 4,91 y 76. Ahora vamos a ver cómo hacemos acá para dibujar el gráfico de frecuencia. Bueno, fíjense que esto estaba más o menos automatizado, entonces acá podemos cambiar el nombre a distribución uniforme. Distribución uniforme. Esto ya se acomodó como corresponde. Los valores medios también. Lo que vamos a tener que volver a calcular, volver a hacer es la tabla de frecuencias. Pero ya sabemos cómo se hace. Seleccionamos todas esas celdas, hacemos igual frecuencia. Conjunto de datos ahora es distribución uniforme. Los grupos, seleccionamos los límites superiores de los intervalos, cerramos, Control, Shift, Enter. Y ahí apareció todo. Ahí tenemos la distribución de probabilidad con, bueno, para estos valores. Lo interesante es que si hacemos las cosas así, por supuesto, cambiando acá los números, se va a modificar todo. Esta distribución tiene que funcionar, este sistema tiene que funcionar aún si los dos parámetros son iguales. En ese caso, todo lo que genere va a ser en el mismo valor. ¿Sí? Pueden ser 5 y 5, por ejemplo. O un número negativo y un número positivo. No hay problema. O dos números negativos. Con lo único que hay que tener cuidado es que B sea mayor que A. Estas son también el tipo de pruebas que les vamos a hacer nosotros cuando ustedes presenten, nosotros, el ingeniero Castro, cuando presenten los software con estos generadores. Bien, eso para generar entonces conjuntos de números que sigan distribuciones uniformes.
¿Qué pasa con el resto de las distribuciones? Vamos a pasar primero a la exponencial, que es más simple que la normal. Para la distribución exponencial negativa vamos a usar esta fórmula. X es igual a menos 1 sobre lambda. Lambda es la cantidad de eventos por unidad de tiempo, por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Y fíjense que acá empieza a ser importante esto de que el número aleatorio sea abierto en 1. Vamos a aplicar esta fórmula primero al Excel, que va a ser más fácil de ver esto que les estoy diciendo de que sea abierto en 1. Vamos a hacer una distribución lo voy a hacer en otra hoja. Esta entonces la voy a copiar. Así cuando les quede a ustedes les queda todo más prolijo. Parámetro de distribución exponencial negativa, lambda. Lambda tiene que ser un número positivo porque es eventos por unidad de tiempo. Entonces tiene que ser un número positivo. Botón derecho, definir nombre, guión bajo lambda. En este ámbito. Bien. Y ahora nos vamos a venir acá. Un minuto. Bien, entonces distribución exponencial negativa, por supuesto, perdón, por supuesto esto ya no va más. Y acá como fórmula ponemos menos 1 sobre lambda por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Ok, la distribución exponencial negativa siempre da números positivos también, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa acá. Si yo acá pongo 0, no hay problema. Porque si este número es 0, esto es el logaritmo natural de 1 menos 0, que es el logaritmo natural de 1, que vale 0. Si acá pongo 1, esto explota. Porque debería calcular el logaritmo natural de 0, que es menos infinito o más infinito, no recuerdo. Entonces, por eso es que el número random tiene que ser, tiene que pertenecer al intervalo cerrado en 0 y abierto en 1. Acá me parece que se hace más notable la necesidad. Doble clic para generar los 1000 valores. Botón derecho, definir nombre. Lo vamos a llamar, como nos sugiere acá Excel, distribución exponencial negativa en este ámbito. Y ahora ya podemos directamente ver qué pinta tiene esa distribución. Vamos a tener que cambiar algunas cositas, pero fíjense que estamos reutilizando. Bueno, estamos reutilizando la plantilla, ¿no? Esto hay que revisarlo. Estos dos no salen así acá. La media es 1 sobre lambda. Y la varianza en esta distribución es 1 sobre lambda al cuadrado. Bueno, ¿qué tal? Bastante bien nuestro generador. Bastante bien. Bueno, seguimos acá editando. Exponencial negativa, exponencial negativa. Esto está todo bien.
ahora vamos a tener que volver a escribir esto, volver a aplicar esta fórmula de la frecuencia para el intervalo en el que estamos trabajando ahora. Perdón, para el grupo de valores con los que estamos trabajando ahora. Igual, frecuencia, conjunto de datos, es distribución exponencial negativa. Los límites, los grupos son estos límites superiores. Control Shift Enter. Epa. Vamos de nuevo. No seleccioné. Igual. Frecuencia. Distribución exponencial negativa. Este conjunto de datos. Control Shift Enter. Ahí está. Muy bien. Acá vemos entonces que este conjunto de datos sigue una distribución negativa, exponencial negativa. Con un gráfico bien presentado, en fin, como veníamos charlando. Por supuesto, cambiando el valor de lambda, van a cambiar no la forma de la distribución, porque siempre es exponencial negativa, pero sí estos valores. Una cosa que tienen que tener en cuenta acá, sobre todo cuando hagan las pruebas de bondad, es que en la distribución exponencial a veces es conveniente agrupar los últimos valores. ¿Sí? Si usamos esta técnica para determinar los valores de los intervalos, ¿sí? Los anchos de los intervalos, puede ocurrir que haciendo esto nos aparezcan algunos errores en la cola esta y algunas diferencias grandes con respecto a la frecuencia esperada. Y eso va a hacer que, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado no nos dé bien. Bueno, ¿y cómo generamos variables aleatorias siguiendo distribución exponencial negativa en un lenguaje de programación? Podemos hacer una función que tenga como parámetros lambda y r y que diga, si lambda es mayor que 0, devolver 1 menos lambda por el logaritmo natural de 1 menos r. Y esto es importante de chequear, porque nosotros, en una de las pruebas que hacemos para verificar que lo que han programado está bien, es justamente poner un valor negativo de lambda. Nos venimos acá, vamos a generar ahora variables con esta distribución. Corremos el programa. Hay un gráfico abierto, por eso no corre. Ahí va. Ahí está. Bien. Y ahí vemos el gráfico con nuestras 10.000 variables, 100.000, perdón, variables generadas. Finalmente, para generar variables aleatorias que sigan una distribución normal, podemos usar este método. La variable aleatoria es igual a la media más z por la desviación estándar, donde z es una variable que ya tiene una distribución normal. Lo que estamos haciendo acá, con esta fórmula, raíz cuadrada de menos 2 por el logaritmo de un random por el coseno del otro random, lo que estamos haciendo acá es, acá estamos generando ya una variable z que tiene una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Luego, en este otro paso, lo que hacemos es simplemente sumarle la media y multiplicar por la desviación estándar necesaria. Ahora, yo creo que acá, con lo que hemos estado hablando, en esta fórmula hay un error, ¿no? Porque si acá entra 0, esto explota.
Ahora lo vamos a ver. En algunos lugares he visto y hay quienes dicen que para generar estos Z hay que ir usando alternativamente una de las dos fórmulas. ¿Sí? Bueno, yo lo he probado, he generado variables aleatorias con una fórmula o con la otra fórmula o intercalando las dos fórmulas y en todos los casos los resultados son iguales. ¿Sí? O sea que pueden hacer cualquiera de las tres cosas. Para Z, eligen el coseno, el seno o van alternando. Da lo mismo. Vamos a aplicar esto. Creamos una función que siga la distribución normal. Acá vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que poner 1 menos random o verificar que el número random no sea 0. ¿Sí? La media puede tomar cualquier valor. La desviación estándar tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está? Entonces, si eso se cumple, pasamos como dos parámetros, dos números aleatorios en el intervalo 0, 1, y en ese caso, z es la raíz cuadrada de menos 2 por el logaritmo natural de 1 menos R1, 1 menos el random, la fórmula en la otra filmina no es correcta, por el coseno de 2pi por otro random. Y la distribución será la media más ese parámetro z por la desviación estándar. Para esto, el tema es que esta generación necesita de dos variables aleatorias, dos números aleatorios, perdón. Así que acá genero dos números aleatorios independientes que vienen de dos raíces distintas. Lo guardo, lo corremos y ahí tenemos una distribución normal que tiene estos parámetros. La media 0, la desviación estándar 0.707. La media puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. ¿Sí? Tengo que grabar, cierto que hay que grabar. Ahí va. La media puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. La desviación estándar tiene que ser mayor o igual que 0. Si la desviación es exactamente 0, claro, todos los números que generemos van a valer el valor de la media. ¿Mm? Todos los números valen el valor de la media. Esos son algunos casos de prueba que pueden ustedes usar. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto mismo en Excel. Voy a crear una nueva hoja. Crear una copia. Un segundo. Bueno, vamos a cambiar los parámetros. Entonces, estos van a ser parámetros de distribución normal. Los parámetros son la media y la desviación estándar. Media podemos poner 5 y desviación estándar 0.7. Esto es media. Y desviación estándar.
los parámetros normales de esta distribución, los esperados, digamos, la media va a ser la media. Y la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Ahí quedó con otro nombre. Bien, ahí está. Ahora, ¿cómo creamos esta distribución? Distribución normal. Bien. Esto lo voy a borrar. Acá vamos a necesitar dos números aleatorios, entonces voy a empezar a generar desde esta línea. ¿Sí? Podemos hacer esto. Acá vamos a generar el número z, que era igual a la raíz cuadrada de menos 2 por el logaritmo natural, dijimos de 1 menos un número aleatorio. Cierro el paréntesis de la raíz, por el seno o el coseno, da lo mismo, elijan el que más les guste, de 2 por pi por otro número aleatorio. Ahí está. Ahora vemos que si usamos esta fórmula, si esto vale 0, no hay problema. Si este vale 1, se rompió. ¿Por qué? Porque el Ah, logaritmo sí, queda claro, cero. porque se tiene que Claro, está bien, romper. está bien, Sí, está bien. claro. Perdón, es la hora. Claro, se tiene que romper porque no podemos llegar a 1. Está perfecto. Se rompió porque se tiene que romper. Y el otro random no afecta, no hay problema. Este otro número aleatorio, el que afecta, el que va metido en el coseno, con este no hay drama. Este otro sí. Entonces tengan cuidado porque esta fórmula que les estoy presentando acá tiene un error. Cuidado, esto es 1 menos R1. Y esto también. Bien. Una vez que tenemos los Z, vamos hacia abajo, generamos la distribución normal como la media más Z por la desviación estándar. Le voy a sacar unos decimales a esto. Lo tiramos para abajo y ahora vamos a tener un conjunto de 999 valores, ¿no? Entonces voy a generar el valor número 1000 estirando esto una línea más. Muy bien. Acá sí, ahora sí tengo 1000 variables aleatorias que siguen la distribución normal. A este conjunto lo voy a llamar dist norm, distribución normal. Y ahora vamos a ver si lo podemos graficar y si podemos determinar sus frecuencias. Tendríamos que seguir usando este código sin problema. Acá dijimos que era media. Acá tenemos que cambiar este valor. Distribución normal. Ahí está. Y acá también. Distribución normal. Fíjense que son muy similares los valores de media y varianza de la muestra con respecto a los esperados. Están muy parecidos. Eso es un muy buen indicador. Y luego acá volvemos a buscar los valores máximos
los valores mínimos. Esto era distribución normal. El paso está. Valor mínimo, bien. Valor máximo, bien. Y ahora hay que volver a hacer esto, ¿no? Esto de la frecuencia hay que volver a calcularlo. Ahora para la distribución normal. Y tomando este intervalo, Control Shift Enter. Y ahí tenemos nuestra gráfica de distribución normal. Fíjense que acá ocurrió algo, y es que falta un elemento. Esta suma debería dar 1000. Eso puede ocurrir porque con estas distribuciones que tienen colas, a veces no toma, hemos notado que no toma al último intervalo le falta un elemento. A veces se soluciona haciendo esto igual a máximo de la muestra, por ejemplo. ¿Sí? Miren, ahí cuando le puse que esto en vez de ser el límite superior del último intervalo, en vez de ser el límite inferior más el paso, le puse directamente el valor del máximo de la muestra, que por lo que vemos acá con los decimales que tenemos eran iguales. Ahora sí, la suma de las frecuencias absolutas da 1000. Eso ténganlo en cuenta. Hay veces que puede ocurrir, que hay algún decimal ahí dando vuelta, hay algún dígito que hace que en el último intervalo no lleguemos a exactamente tomar el último valor, que es el valor máximo de toda la muestra. Por supuesto, acá, si movemos los números, se mueve el valor medio. Fíjense que la forma de la campana la da la desviación estándar. La media simplemente va corriendo el eje. Y si cambiamos la desviación estándar, lo vamos a ir haciendo más plano o más pronunciado. Bueno, ahora manteniendo los intervalos